Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estamos hablando con Ricardo Alfonsín, uno de los hombres del radicalismo más interesantes para escuchar sobre todo esta coyuntura, donde también se está decidiendo a dónde va el radicalismo. En una coalición, Cambiemos, en este momento, en donde antes de recibirlo a Ricardo Alfonsín, me parece que es interesante mencionar algunas cosas. Primero, Cambiemos se siente, como lo decíamos en el día de ayer, con una suerte de nueva energía a partir del G20. Justificada, y aquí hemos fijado posición. Digo, el armado del G20 fue muy bueno, la importancia de que el país anfitrión, Argentina, haya sido la sede en donde se firmó sin discusión por todos los líderes un documento. Algunos creían que se terminaba el multilateralismo aquí en este G20. No pasó. Después veremos las consecuencias, si nos favorece, si no favorece, qué pasa con el mundo, qué significa Xi Jinping, qué significa Donald Trump. Pero digo, la seguridad funcionó bien en la Argentina, el acuerdo se firmó y esto ha generado un nuevo reverdecer del durán-barbarismo y del sector más político, digo, jefatura de gabinete en el gobierno nacional. Hay encuestas. Es más, me cuenta que hay una encuesta de buenísima fuente, una buenísima encuesta, una encuesta cualitativa de opinión, que empieza a vincular en miras al año que viene a funcionarios con animales. A lo mejor vos que estás en casa no sabés lo que es un focus group. El focus group es tratar de reproducir en pequeño, 10, 20 personas, lo que sería la composición de una sociedad. Tantos que representan a la clase con menos recursos, los que tienen tantos otros que los que tienen mayor formación, y de esta manera reproducir una mini sociedad en este tipo de encuestas. Bueno, ahora hay una nueva técnica que se le atribuye a Durán Bárbaro, utilizado de unas corrientes psicológicas de los años 70, que es vincular políticos con animales. Lo único que puedo contarles de esta encuesta fehacientemente, pues no accedí, es que la encuesta del gobierno dice el año que viene es polarizado. Interesante para preguntarle a Ricardo Alfonsín, ¿a dónde quedan los que no se sientan representados? Ni por el kirchnerismo que se fue, ni por este macrismo químicamente puro. Bueno, según las encuestas de Durán Barba, no hay otro modo que pensar polarización. Y la polarización tiene nombre y apellido. Cristina Kirchner, Mauricio Macri. En el medio de esta discusión apareció este reverdecer que yo te decía de la energía con el G20. ¿Y qué implica esto? Que hay en algunos pasillos de la Casa Rosada una suerte de, ahora sí, se nos plantea esto, hay que desdoblar las elecciones, paréntesis. María Eugenia Vidal está cada vez más de manera potente proponiendo que se vote primero en la provincia de Buenos Aires y no quedar atrapada en la lista larga a nivel nacional. Un sector de la política del gobierno nacional comparte lo mismo. ¿Por qué? Porque dicen, quien vote a María Eugenia raramente no va a votar después a Mauricio Macri. Y agregan más, un triunfo que dan por descontado de María Eugenia Vidal sobre Kicillof, Daniel Arroyo, Felipe Solá o quien sea, nos daría también un impulso emocional en una sucesión de comicios provinciales que van a ser adversos para Cambiemos. El año que viene, que se comienza en febrero con elecciones, se va a ver una suerte de derrotas de Cambiemos, que después veremos cómo se traslada a nivel nacional. Pero es un impacto ver que Cambiemos nos impone. Cierro el paréntesis de esta cuestión. A tal punto esta encuesta habla del reverdecer que aparece el fenómeno de la seguridad. Si alguno cree que Patricia Bullrich, sola su alma, decidió proponer este cambio reglamentario de utilización de armas de fuego en casos de represión de delitos, per se equivoca. Esto es focus group. El gobierno cree que después de la buena organización de seguridad y de lo que percibe en estos grupos sociales, de una demanda de seguridad obvia, más vale que hay una demanda de seguridad fenomenal. En la Argentina siempre son dos los tópicos importantes, economía y seguridad, y según cómo le vaya a un otro, es el primero o el segundo. Digo, esta es la decisión. La idea de bolsonarizar la discusión nace de los equipos de comunicación del presidente de la Nación. Tanto que en la Casa Rosada, el mismo día que Patricia Bullrich publicaba en el boletín oficial esta resolución, se enteraban junto con los medios de comunicación. No se sabía en reunión de gabinete. Y acá hay una primera cuestión. En un país federal, al menos en los términos de la Constitución, ¿no sería interesante que antes de que la ministra a cargo de las fuerzas federales diga esto es, después discutimos si está bien o no, o qué nos parece, pero esto es, ¿no se lo comunicara al resto de las provincias para homogeneizar la cosa? La provincia de Buenos Aires no estaría demasiado de acuerdo con esto. ¿Qué significa? Que cruzando la General Paz, un policía puede tirar a matar si ve una situación de peligro inminente y que de este lado no podría realizarlo. La verdad es que no parece demasiado homogénea una discusión
severa como es la seguridad, de muchísimo susto, peligro y cansancio de la mayoría de la ciudadanía. En medio de esto, en la coalición gobernante, cuando se discute esto, donde uno supone que, al menos en los temas centrales hay acuerdo, aparece Elisa Carrió con el tuiteo. Yo tengo una posición personal respecto de los legisladores tuiteando, sobre todo si no son de asistencia perfecta, como es el caso de Carrió. Me parece menospreciar a la institución parlamentaria el uso del tuit como modo de discusión política. Encima con una interna, recuerden los tuits, y ahí están viendo, la reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo. A ver, ¿queda claro que una de las fundadoras de Cambiemos le está diciendo fascista a la política de seguridad de Patricia Bullrich, hoy la niña mimada de Macri? ¿Por tuit? Por tuit, y siguió. Esto no significa que la policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministra se le va la mano. ¿No se debatió esto antes? A los que se enojan conmigo por mi posición de la seguridad les digo, el día que maten a un hijo solo por tener el pelo largo o ser morocho se van a acordar de mí. Y hace un rato, de que comenzáramos el programa, aquí hoy, volvió a tuitear, en este caso refiere a una nota de Facebook, que enseguida vamos a ver. Bueno, aquí está, ¿no? Los derechos humanos son para todos. Esto acaba hace un par de horas de publicarse. Es una larga explicación en donde Carrió pide que se debata por ley la modificación del Código Penal. A ver, jurídicamente es irreprochable. No puede una ministra, por una resolución administrativa, alterar lo que es la legítima defensa o el uso de las armas de fuego que está previsto en el Código Penal, en el artículo 34 y demás. No se puede. Pero digo, me parece que debe ser al revés, que primero se ve al debate parlamentario y después, en todo caso, dar una opinión pública. Esto se da, Carrió hoy también habló de otro de los temas, y ya con esto cierro y lo recibo al doctor Alfonsín, que es la aplicación del 2x1 en el caso de violaciones de derechos humanos en delitos de lesa humanidad que han sido juzgados y que acaba de ser fallado por la Corte en fallo dividido. 4 de sus ministros, salvo el presidente, votaron para que no se aplique. Ahí el cambio se dio en el caso del doctor Rosati y la doctora Hayton de Nolasco, y el doctor Rosenkrantz que dijo sí, hay que aplicarlo. Y Carrió vuelve en uno de sus tweets, no importa, no quiero complicarlo al director, a decir que para ella debe aplicarse el 2x1 para los delitos de lesa humanidad. Es muy tedioso y muy técnico, si te lo explico. Me parece que por lo menos una línea debemos mencionar de este tema para saber qué grado de Estado de Derecho y democracia tenemos. El 2x1 fue una creación que se derogó antes de que se juzgara a esta persona, que es el caso líder que se toma en este momento, que es el caso Batalla, nada menos que la persona que secuestró y mató a Laura Carlotto, la hija de Estela de Carlotto. Para aquel momento, cuando esta persona es detenida y cumple la prisión efectiva, el 2x1 ya no existía más. Es decir, que mal se puede aplicar una ley, y este es el argumento de los doctores Lorenzetti y Maqueda, mal se puede aplicar una ley que no existía, porque acá no funciona la ley penal más benigna, porque esta ley estaba derogada. La ley penal más benigna es, en una situación en la que yo estoy siendo juzgado en este momento, y el homicidio es de 8 a 25, y mientras estoy siendo juzgado o estoy condenado, aparece una ley que dice, bájenle la pena, porque el delito ahora es de 6 a 20 años, entonces sí puedo invocarlo, pero no de una ley que ya no existe más. Esto dicen esencialmente los doctores Lorenzetti y Maqueda. Y agregan, las convenciones internacionales prevén que no se puede atenuar, generar ningún hecho que provoque impunidad en los delitos de lesa humanidad. Las dos conclusiones. La ley no existía, no se puede atenuar un delito de lesa humanidad, no corresponde el 2x1. Es raro el fallo del doctor Rosenkrantz, lo confieso. Leer el voto del doctor Rosenkrantz es, pongamos en situación de igualdad a todo el mundo, aunque sean siniestros violadores de los derechos humanos, aunque sea un señor que secuestró a Laura Carlotto, desapareció a su hijo Guido y por años no pudimos saber. Eso debe estar en pie de igualdad que cualquier otro delito. Y agrega, porque uno debe fallar incluso en contra de sus convicciones. Es el mismo presidente de la Corte Suprema que hace unos días dijo que la culpa de la mala imagen que tienen los jueces es de los periodistas y que llegó a la Corte Suprema, primero originariamente, por un decreto de necesidad de urgencia que nunca resistió, junto con el doctor Rosati. Bueno, todo esto se da en el marco de una ebullición de Cambiemos. ¿Qué pasa? Por una nueva euforia, el gobierno cree que el G20 es el relanzamiento del gobierno, a pesar de la economía, de una nueva interna de Elisa Carrió. El presidente, hoy yo escuché esta expresión textual de uno de sus funcionarios. Está cansado de los desplantes de Carrió y en el medio un debate central como es la inseguridad, que me parece que merece algo más que los tweets
que merece algo más que las respuestas de calentura sentimental, y es sentarnos a debatir, porque en nuestro país el índice de homicidios es, grosso modo, 8 por día en todo el país, que todavía sigue siendo federal y que merecería un debate un poco más conjunto. Lo recibo ya al doctor Alfonsín. Hola, Ricardo. Hola, Luis. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Gracias por venir de vuelta, ¿eh? Gracias a vos. Por favor, un placer. Nos vamos a tutear como... Vamos a tutear, sí. Nos vamos a tutear. Yo lo que pasa es que sabés que ser. tengo un respeto reverencial por vos. Pero muchas gracias, Luis. Yo Entonces, también. pero... Yo también. Tengo un respeto reverencial en realidad casi por el periodismo en general. Aunque parezca mentira. ¿Es cierto? ¿No? Sí, aunque parezca mentira, digo no porque no lo merezca, porque la necesidad que tienen los políticos de periodismo es muy grande. Y bueno, yo tengo eso con el periodismo. ¿Pues sabes por qué? Porque haces política. Entonces, es extraño en los tiempos de redes, focus group y demás, alguien que hace política en el buen sentido de la palabra. Sí, pero yo veo que muchos que hacen política tratan de vincularse, hablar, hacer escuchar sus campanas, y a mí me da la impresión de que me da vergüenza un poco esa relación, porque tengo el miedo que vayan a creer que quiero influir en sus opiniones acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Que quiero que tengan en cuenta mi visión y puedo resultar, no sé, interesado, ¿no? No, no es el caso. Bueno, empecemos a hablar de la coyuntura. Sí. ¿Qué te pareció la resolución de Patricia Bullrich? No, yo creo que nosotros... Lo dije el mismo día, ¿no? En realidad, el lunes fui a una entrega de premios que organizaba la revista Noticias, y le agradezco a la revista Noticias que me haya encargado a mí que le entregue el premio a Estela Carlotto, ¿no? Por toda su trayectoria, por su lucha por la defensa de los derechos humanos y por la justicia, y además por la forma en la que lo hizo, ¿no? Con una nobleza y una grandeza moral y espiritual extraordinaria. Y allí me sorprende un periodista preguntándome, yo no sabía que se había sancionado ese decreto, me cuenta él cuál era su contenido. Le claro, si este es así, si el contenido es el que usted dice, es muy grave porque estamos violando el Código Penal, por decreto no se puede modificar el Código Penal, ni siquiera por DNU, además es una resolución, está en juego incluso el Estado de Derecho, porque la Constitución dice que no se puede hacer nada que sea parte de lo que dice la ley. Y bueno, y hacer algo a través de una resolución contrario a lo que dice la ley sería apartarse de lo que dice la ley. Le digo a la sociedad que, miren, no creo que sea cosa de Patricia Bullrich, solo por lo menos. Vamos a pasar de tener miedo a los malos, que nos angustian muchísimo ya, nos preocupan. Yo comprendo la sociedad, ¿no es cierto? Pero no es esta manera la mejor manera de resolver esos temores y las causas que los generan. A tenerle también miedo a los buenos. Y eso es terrible, ¿no? Pues sí, vamos a pasar a tener miedo a los delincuentes. Y a la policía. Si nosotros, permitimos que se ejerza el poder de la policía en los términos tan imprecisos, tan ambiguos, tan amplios, indefinidos, ¿no? En los que prevé este protocolo. Por ejemplo, dice que se puede disparar cuando una persona está huyendo sin decir la voz de alto y por la espalda, ¿no? Eso no dice las Naciones Unidas, como dicen los que defienden este decreto. Que vayan a leer lo que dice el protocolo de las Naciones Unidas y verán que no dice eso. Ahora digo, esto es, porque esto te pasará, la gente dice, yo estoy harta de los delincuentes, sí. Basta, derechos humanos los delincuentes, lo escuchás todo el tiempo. Sí, claro. Si te matan a un hijo tuyo, como dice Carrió, pero a la inversa, si te matan a un hijo tuyo, ¿vos qué harías? ¿Y a esto qué contestás? Sí, y bueno, yo digo, sí, claro que es horroroso, pero no puede ser la persona que sufre eso la que defina cómo debe enfrentarse el problema. Primero, coincido absolutamente con lo que vos decís. No es una cuestión que pueda resolverse de manera espasmódica de un día para el otro. Tenemos que discutir. Y no llevaría tanto tiempo ponernos de acuerdo, porque no estoy diciendo que nos pongamos de acuerdo respecto de la política de seguridad, sino respecto de cómo se utilizan las armas, cómo puede utilizar las armas en el ejercicio de sus funciones la policía. Estoy seguro que podríamos ponernos de acuerdo. Son muchas las policías. Hoy ha habido un fallo en la capital federal que dice que esta norma es inconstitucional, que no se puede aplicar a la capital federal porque violaría garantías constitucionales. Bueno, se genera un problema donde deberíamos estar todos de acuerdo buscando las soluciones, ¿no? Me preocupa, coincido con Lilita Carrió, hubiera ahorrado alguna calificación política, pero nadie se puede sorprender por la posición de Lilita, Nadie en el PRO, todo el mundo sabe cómo piensa Lilita en estas cosas, Todo el mundo sabe, así que nadie se puede sorprender. La hubieran consultado,
Bueno, que no lo hubieran consultado a mi partido. Bueno, me sacaste la palabra, digo, ¿qué piensa tu partido? Digo, ¿no está demasiado callado el partido? Bueno, depende de lo que uno entienda por el partido. Yo te agradezco la pregunta porque te voy a decir, les digo a los filoradicales, a los ciudadanos, con esto puedo decir algo que a algunos les gustará, a otros no, frente a los silencios que tiene la Unión Cívica Radical en temas como estos, ha callado la boca frente a muchas cosas que nada tienen que ver con lo que la Unión Cívica Radical creía que había que hacer, frente a decisiones que desde nuestro punto de vista era equivocado. Les digo que no crean que esa es la opinión de la Unión Cívica Radical. La opinión de la conducción radical no es necesariamente, y en muchísimos casos no lo es de hecho, la opinión de la mayoría de la Unión Cívica Radical. Diría algo así. Si quieren saber qué es lo que piensa la Unión Cívica Radical, fíjense que dice Jorge Sapia, presidente de la Convención Nacional. Fíjense que dice Juan Manuel Casella. Fíjense que dice Federico Storani. Fíjense que dicen quien habla y el grupo de amigos que forman parte del espacio de pensamiento alfonsinista, que no es una línea interna. ¿Y Cornejo, Negri qué dicen? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora. Nada. Y algunos han salido a defender esto. Yo creo que esto es un grave error. La decisión es equivocada y es un grave error, muy grave de la Unión Cívica Radical. Esto está en nuestro ADN. Y le digo a la sociedad, siempre tenemos que cometer el error y luego aprender. Era necesario ir a la guerra de Malvinas para darnos cuenta que era un desastre eso, que no podíamos ganarla, que íbamos a mandar a la muerte a muchísimos compatriotas nuestras, que le estábamos declarando la guerra a la OTAN, porque a veces la gente no sabe. Al agredir a Inglaterra, ella se sentía agredida, como Inglaterra forma parte de la OTAN, Estados Unidos y Canadá también, y toda Europa, cada uno de los estados que integran la OTAN tiene la obligación de defender a ese estado, a pedido de ese estado. ¿No se daban cuenta que estábamos declarándole la guerra a la OTAN? ¿Qué creía que le íbamos a ganar? Era necesario cometer ese error para aprender que era un error. Bueno, tengamos cuidado, porque si se bolsonariza la seguridad en Argentina, vamos a agarrarnos la cabeza en un tiempo. La metáfora es, Patricia Bullrich es la Bolsonaro con polleras. No, yo no creo. Bolsonaro ha dicho cosas horrorosas. Esto que está haciendo creo que es una cuestión que tiene que ver con algo con la calidad de la política. La calidad de la política se deteriora si lo que se privilegia es lo electoral, si lo que se privilegia es tratar de sintonizar con la opinión coyuntural de la sociedad en determinado momento. La política precisamente lo que tiene que hacer es ser vanguardia, es tratar de, frente a de reclamos que uno cree que son equivocados, decir la verdad y decirle a la sociedad que está equivocado aunque no sea comprendida. Yo estoy seguro que lo que digo yo a muchísimos no les gusta. Y después me contestan esa gente por los medios, por las redes, cualquier barbaridad, no sé hasta cuánto no son encargados. Pero bueno, eso es la obligación de la política. Alfonsín con la guerra de Malvinas dijo, esto es un error grave. Lo mataban. El valor de Alfonsín era... El valor que tenía Alfonsín era saber que le iban a poner la opinión pública en contra. Y sin embargo, dijo lo que creía que debía de ser. Te pregunto esto, vos decías de hacer política con el afán electoral. Totalmente de acuerdo. Sí. Mi pregunta Solo con el afán. Claro, obvio, claro. Sí, porque Ganar se quiere ganar, pero detrás de ideas. Pero digo, ¿esto es lo que piensa Macri y Bullrich o Garpa en el Focus Group? Garpa en el Focus Group, y yo creo que a partir de ahí se deciden muchas posiciones políticas, no solamente en este gobierno, en este partido. Eso habla del deterioro de la política. Se deciden las posiciones políticas en función de las encuestas. Alfonsín decía, advirtiendo acerca de los riesgos del personalismo, no sigan a hombres, sigan ideas. Los hombres fallan, fracasan, las ideas nos acompañan durante toda la vida. Bueno, ahí habría que decir algo peor. No sigan encuestas, sigan ideas. Porque seguir las encuestas es algo que está absolutamente alejado de las convicciones y más de las conveniencias electorales. Uno lo que tiene que decir, para eso está la política. Y eso depende de la calidad que tenga la política, es decirle a la sociedad lo que cree que es lo mejor, aun cuando la mayoría de la sociedad esté teniendo posiciones contrarias a las que uno cree que son las que resuelven los problemas, explicarle por qué está equivocada. Después ella tiene la posibilidad de elegir al que coincide con ella, pero no es que... A ver, lo grave es que todos, con el propósito de conceder, salen a decir lo mismo. Yo sé que hay que resolver el problema, sé que hay, por lo que me he enterado estos días, normas que hay que corregir y que hay que darle
mayores garantías a los ciudadanos y a las propias fuerzas de seguridad. Pero bueno, esto me parece que se tiene que discutir, ¿no? ¿Es un gobierno encuesto dependiente este? No solamente esto, el anterior también. Y el anterior también. Sí, mucho la encuesta. Por eso se encargan más que interesados en reunirse de intelectuales o de especialistas en políticas públicas o de gente del pensamiento. Contratan expertos en marketing. Eso para los partidos es más importante hoy, ¿no? Expertos en comunicación. Lo que importa es sintonizar con la sociedad. Las ideas son incidentales. Bueno, así que haga política otro, ¿no? ¿Carrió qué es hoy en la política argentina? Yo tengo muchas diferencias con Elisa Carrió, muchas. No en temas republicanos institucionales y en temas como estos que se están planteando hoy. Por eso a nadie puede sorprenderle que no se hagan los distraídos, ni en el PRO, ni en el radicalismo, ni en la medio, nadie. Que nadie se haga los distraídos. Elisa Carrió, era obvio que frente a una decisión de este tipo iba a tener esta posición. Bueno, así como lo sé yo, lo tienen que saber en pronto. Entonces, si quieren que no haya después manifestaciones públicas posteriores a la toma de la decisión, contrarias a la decisión tomada, que hablen. Y que hablen con mi partido. A mi partido lo van a convencer mucho más fácil, además. A Lelita no sé. ¿Por qué la convence más fácil a los radicales? Porque están muy preocupados por no contrariar al PRO. Esto se lo digo a los radicales y acá entre nosotros, entre estas cuatro paredes, que no se sepa. No todos, pero hay una conducción, ahora empieza a cambiar, me parece, ¿no? Que está más preocupada que por ayudar al PRO y a los argentinos, por no contrariarlo al PRO, porque eso puede electoralmente ser muy bueno, en términos de carrera política. Yo no sé si lo dije el otro día. Yo una de las cosas que aprendí de mi padre es el temor a la profesionalización de la política, ¿no? Que estar atento a que eso no le ocurra a uno y resistirse. ¿Qué es la profesionalización? ¿Estar mucho tiempo en política? No. Un político se ha convertido en un profesional, en este sentido lo digo, cuando está dispuesto por la carrera política a sacrificar sus convicciones. Ese es un profesional de la política. Ese es otro síntoma del deterioro de la calidad de la política. La grieta es otro síntoma del deterioro de la calidad de la política. No las diferencias. Cuando yo digo hay que terminar con la grieta, no hablo de terminar con las diferencias. Eso es una tontería. Hay que terminar con la incapacidad de procesar civilizadamente las diferencias. La grieta es la imposibilidad de escuchar al otro. No, absolutamente. Pero digo, ¿la conducción de la UCR se profesionalizó en la política? Yo digo todos los partidos, mira, lamentablemente, y en todos los partidos hay reacciones a eso, como en la Unión Cívica Radical, la que tenemos quienes hemos nombrado recién. Jorge Sappi ha actuado con una coherencia, sabiendo que esto lo colocaba en un lugar muy incómodo en el partido. No permitieron que funcionara bien la convención, no trascendían sus posiciones. Él se manifestó en el tema del Fondo Monetario, en el tema de la reforma laboral, en el tema de la reforma jubilatoria, en este tema se manifestó también. Bueno, en muchos casos. Y sin embargo sus opiniones no se conocen. Eso es colocarse en una posición bastante incómoda, incluso hacia adentro del partido. Yo me coloco también. A mí me cuesta con mis correligionarios. Los quiero a mis correligionarios. No me gusta tener estas diferencias y decir estas cosas. Pero me siento más obligado por las ideas que por los afectos, ¿no? ¿Cambiemos es un gobierno de coalición o es el gobierno del PRO con el acompañamiento de algún partido? No. Es el gobierno del PRO. Ganaron los pasos. No es un gobierno de coalición. Lo dijo el propio presidente. Y lo ha dicho algún radical también, creo Mario Negri en algún momento. No es un gobierno de coalición. Pero eso no significa que nosotros no podamos influir. ¿Por qué razón? Porque es lo que dijimos que íbamos a hacer cuando celebramos este acuerdo. No solamente dijimos, vamos a hacer un acuerdo con el PRO, dijimos, en el caso de que no le toque a Ernesto Sanz ganar las PASO, bueno, vamos a tratar de influir en la gestión, evitar errores, influir en el rumbo, no acompañaremos decisiones que creamos que no son buenas. Bueno, nada de eso hemos hecho después del 2015. Tendrán que explicar por qué no lo hicieron. Con buenas intenciones, seguro, con buenas intenciones, pero bueno, uno no tiene por qué juzgar solo intenciones sino resultados. Y la verdad que a 3 años de gestión me parece que ha quedado demostrado que se equivocaron, que si hubieran hecho lo que venimos reclamando mucho, que se haga, muchas decisiones no se hubieran tomado, le hubiéramos evitado errores al PRO, estaría mejor el PRO, estarían mejor los argentinos y estaría mejor el radicalismo también, que para mí es importante el radicalismo, porque la calidad de las gestiones
de los gobiernos y de la política depende de la calidad de los partidos políticos y de sus dirigentes. ¿Estás hinchado los cocos? El partido para mí es parte de mi vida, ¿no? Me crié, el medio ambiente natural. Y yo veo que ha ocurrido algo que nunca había visto en el partido. Los partidos políticos son instituciones humanas y están llenas de defectos, desde luego, de limitaciones como los hombres y mujeres que las integran. Pero el tema es tratar de superarlas, no dejarse llevar por ellas. Y son indispensables, si los destruyen va a haber que crear algo parecido. Bueno, y por este partido murió mucha gente se sacrificó, sacrificios supremos a veces, perdieron libertades, tenemos más de 120 años de historia, y a mí me preocupa, yo nunca había visto un partido tan alejado de su historia, tan alejado de lo que representan los hombres a los que les rendimos homenajes. Hoy el radicalismo está alejado como nunca de la historia. Y de su ideario, desde el 2015. Siempre hay una dosis de pragmatismo Sí, político. obvio, es en la vida. Inevitable. Incluso en los gobiernos neoliberales también. Uno no hace, los gobiernos no son omnipotentes, no hacen todo lo que querrían hacer, lo que en teoría dicen que habría que hacer. Hacen lo que la práctica les permite hacer. Y hay condiciones políticas que limitan las políticas que aplican a veces o condicionan o impiden que los gobiernos neoliberales tomen las decisiones que les gustaría tomar, todas las que les gustaría tomar. Así que siempre hay una dosis de pragmatismo. El radicalismo es lo mismo, ¿no? Pero la verdad que una dosis de pragmatismo, no una dosis de ideas. Bueno, se han invertido los... No es menor la diferencia. Bueno, la no es dosis menor. en estas cuatro paredes, charlando Sí, nosotros dos, definir a Macri. ¿Qué es Macri? Yo creo que es un hombre de convicciones. No tiene nada que ver con las mías. Sí, pero creo que es un hombre... Yo un día le dije a María Eugenia Vidal, le dije esto mismo. Yo creo que es un hombre de convicciones. Y diga, creo que le debe... No lo conozco, he estado 2 o 3 veces con él nada más. Y no en momentos en los que podía hablar. Hablábamos de política. Y dije, pero creo que sería como yo en este sentido. No aceptaría nada si tiene que hacer cosas, sin perjuicio de la dosis de pragmatismo, ¿no? Siempre hay ciertas cosas que no... Pero no aceptaría nada si tiene que hacer cosas que cree que no son buenas. Ahondemos un poquito. ¿Qué convicciones tiene Macri para vos? Liberales. ¿Es liberal? Absolutamente, pero no nacieron en el 2011, el PRO, sus hombres. Tienen una historia anterior, alcanza con repasarla para ver cuáles habían sido sus posiciones. Y alcanza con ver esta gestión. Ellos parten de la idea de lo mejor que le pueden pasar a la economía de un país es que los gobiernos no se metan. Pero lo creen sinceramente. Yo no soy de los que creen que el neoliberalismo debe ser satanizado, demonizado. Es una corriente de pensamiento, no solo económica, es una corriente de pensamiento que tiene todo el derecho del mundo a competir en democracia por el favor de la mayoría. Entonces yo no lo demonizo, lo que sí me exijo es hacer las cosas de manera tal de que nosotros podamos hacer comprender a la sociedad, la política es disputa por la opinión pública, comprender a la sociedad que las recetas neoliberales son las que están causando los males. No es el cuco neoliberal el principal problema que tenemos. A mí a veces en Argentina me preocupan más algunos antipopulistas. No es el cuco populista el peor cuco. Ese es más fácil de... Ahora vos decís, son liberales, no solo en lo económico, sino en lo político. Concepto básico. En lo político también, eso es bueno. Claro, división de poder. Y en lo cultural, creo... Por ejemplo, no es la derecha tradicional, muy pacata, que claro, no quiere producir cambios, por ejemplo, con relación a las opciones sexuales, ni quiere incorporar a las mujeres y acepta el divorcio, el tipo del aborto. En ese sentido, no, es una derecha distinta. Lo mismo pasó con el PP en España. Aznar era una derecha distinta a la de Rajoy. Claro. ¿No? Aznar era más en lo cultural, más alejado de lo que culturalmente era el franquismo, digamos. La pregunta es, ¿este modelo económico es que no les sale lo que quieren o en realidad este es el modelo? Es que no le puede salir.
Ellos creen que sí, por eso algunos en lugar de llamar neoliberalismo, habría que ver qué es el neoliberalismo, ¿no? Porque yo escucho, vi en los programas estos, en realidad el neoliberalismo no tiene una definición muy clara, le pasa algo parecido a lo del populismo. Yo creo que es liberalismo económico, pero decimonónico. Como cuando es el liberalismo que existía cuando los gobiernos en el siglo XIX intervenían en la economía. Claro, el Estado gendarme bien. Exacto, con algún matiz. Intervenía si le convenía a determinados sectores, ¿no? Porque no es no intervención. Cuando le conviene a determinados sectores, intervienen. Porque además creen que interviniendo a favor de esos sectores benefician a los que no son de esos sectores también, ¿no? Bueno, ¿el derrame? El derrame, sí, ¿El derrame? Sí, creen. Y algunos le llaman a eso neoliberal porque después a partir de Reagan, de Thatcher, aunque antes con Pinochet y acá en América Latina, se radicalizó el liberalismo económico. Se hizo salvaje. Pero yo creo que no es tan diferente el que existía en los tiempos en los que los hombres del siglo XIX escribían acerca de los horrores que se vivían con ese capitalismo, de aquellos tiempos absolutamente disociados de los problemas humanos, o de las mayorías, o de lo social. Ahora, la experiencia ha demostrado que no. Sin embargo, que no es la receta. Sin embargo, siguen insistiendo y se siguen escribiendo libros, que yo creo que muchos están encargados por grupos económicos, no por los gobiernos, para que escriban eso. Por ejemplo, algunos libros que se escriben para decir que el cambio climático no es un riesgo, eso están pagados. Se han hecho juicios en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Algunas fundaciones, como aquellos libros que se escribían para que dijeran que el tabaco no causaba cáncer. Sí, claro. Bueno, déjame que atraso porque me pareció muy interesante. ¿Son liberales o neoliberal? Yo sé que las etiquetas no ayudan. Sí, no ayudan. Pero digo, ¿se parecen? Vos decís, ¿no son muy distintos que el Reagan y Thatcher de los 80? Bueno, sí, porque en primer lugar no hay tantas cosas para privatizar ni para desregular, ya se hicieron muchas durante los 90, ¿no? Pero si uno lee lo que decían muchos de los dirigentes que hoy están en el PRO acerca de lo que ocurría con Reagan y Thatcher, o la opinión que tenían de Reagan y Thatcher, o la opinión que tienen de los sindicatos, o la opinión que tienen de las regulaciones, o la opinión que tienen de los mercados, o la opinión que tienen de los 90, o tenían de los 90, se da cuenta claramente cuál es su posición. Lo que pasa es que hay algunos que se hacen los tontos, como si el PRO hubiera nacido en el 2003, y no nació en el 2003. ¿Y qué haces vos al lado de PRO? Bueno, lo que pasa es que es una pregunta buenísima y yo no la puedo, no tengo tiempo de explicarla, porque además me la tergiversan mucho cuando a mí me ven quejarme. Yo me quejo, hago lo posible para que el radicalismo tenga una actitud distinta. Entonces me dicen, no, Ricardo no, es crítico con algunas decisiones, que no lo critico al PRO, yo creo que el PRO hace lo que cree que es mejor. Y por eso decía que a pesar de la experiencia creen que el neoliberalismo sigue siendo la receta, razón por la cual Susan George, por ejemplo, lo llama teoliberales, no neoliberales, teoliberales, porque están transformados en un dogma, ¿no? Ya casi religioso, el neoliberalismo. Bueno, y me dicen, Ricardo se queja porque no está, antes me decían, se queja porque no está y porque no va a cobrar un cargo, y rechacé, ¿no? Me gustaría que dijeran que contestan a eso, ¿no? ¿Qué cargo rechazaste? Bueno, ser diputado de nuevo, no quise serlo. Pero bueno, y entonces me dice, Ricardo se queja porque no está de acuerdo con que el radicalismo está en cambio. En realidad eso se discutió en el 2015. Discutir eso, hoy, cuando ya hubo una definición hasta el 2019, es como discutir el sexo de los ángeles. Yo lo vengo teniendo diferencias desde el 2015, con algunas decisiones, no con todas tampoco. Entonces yo les digo a los amigos, yo no es que estoy en contra de lo que se decidió en Gualeguaychú. Lo que digo es que no hay una sola manera de estar en Cambiemos. Yo no estoy en contra de estar en Cambiemos, lo decidió Gualeguaychú. Los que no están cumpliendo con Gualeguaychú son ustedes, porque no hay una sola manera de estar. Una manera de estar es la que eligió el partido después de que el PRO ganó las PASO, como un partido apocado, convidado de piedra, como si no tuviera derecho a opinar, como si las decisiones que se toman son las decisiones que nosotros también tomaríamos, como si gobernara la Unión Cívica Radical, ni cuando gobernaba el partido la Unión Cívica Radical era tan acrítica. La otra manera de estar es la que nosotros dijimos en Gualeguaychú. Entonces, al revés de lo que dicen muchos correligionarios míos, yo les digo, cumplan. Aquello.
con lo que dijimos en Gualeguaychú, los que están conduciendo el partido o los que ocupan lugares de representación. No discutamos el sexo de Los Ángeles, yo Sí, comparto, está bien, ya está, se discutió No, pero eso. hay dos maneras de estar, ¿no? Claro, Eso estoy de sí se acuerdo. puede. ¿Y 2019 qué? ¿Dónde vas a estar? Bueno, eso ahora tiene que reunirse la convención porque lo dispuesto por las convenciones anteriores vence en el 2019. En el 2019 hay que reproducir, hay que definir de nuevo una política de alianzas. Bueno, veremos, hay que dar una discusión, va a ser interesantísima. Hay algunos que creo que no la quieren discutir, porque no solamente vamos a discutir la política de alianzas, sino si en esta política de alianzas cumplimos con lo que habíamos dicho. Y si no cumplimos, ¿por qué no cumplimos? Y si no cumplimos, ¿era bueno no cumplir o hubiera sido mejor cumplir? Los hechos creo que nos están dando a demostrar. Esa discusión no la quieren dar algunos. ¿Dónde va a estar? ¿Sabés dónde va a ser la convención? No, todavía no está fijada. No está fijada la convención. Tendrá que ser en marzo, abril, mayo, abril. Ponele abril, mayo. Fijemos Gualeguaychú de vuelta. Sí. Que fue linda, esa convención fue caliente, fue interesante. Sí. Y tenés que hablar. Y decís, ¿van o no van? ¿Vas o no vas adentro? Cambiemos. Yo no soy convencional y ni siquiera soy... La otra tampoco era convencional, por eso no voté, pero fui diputado y hablé. Hablé más que nada... Cambiemos no nace en Gualeguaychú en el 2015, nace en el 2014. Después se formaliza en el 2015. Yo hablé, me refería a eso. Yo creo que el partido tiene que repensar la política de alianzas y tiene que tratar de reunirse con fuerzas que sean afines, salvo que se repitan las circunstancias que justificaron que fuerzas que no piensan igual se reunieran. Amenazas a la República. Parece que hay una circunstancia que se va, encuestas, que se va a reproducir, que es Cristina o Macri. Bueno, todo indica que la opción es Cristina o Macri. Si eso ocurre, ha tenido éxito el intento de infantilización de la sociedad que hemos vivido desde el año 2015. Parece que la sociedad se divide entre liberales económicos, neoliberales económicos o populistas, o entre el PRO y el kirchnerismo. Yo no soy ni pro ni kirchnerista, yo soy radical. Y el radicalismo no es ni pro ni kirchnerista. ¿Pero no sentís que está esa división? Yo de verdad Sí, absolutamente. Y yo trato de romperla. Y además siento también otra cosa. Hay un porcentaje muy alto que está reclamando que se construya ese espacio que está vacío. Yo voy adelantando alguna tarea. Me voy reuniendo Stolbizer, los socialistas. Con Stolbizer, con movimientos sociales, me voy reuniendo con dirigentes sindicales, porque además no solamente hay que preparar una herramienta para competir por estas ideas, para defender estas ideas en una campaña electoral, sino que hay que empezar a trabajar en generar ciertas condiciones para lo que hay que hacer después del 2019. A mí me preocupa más que el 2019 los problemas que vamos a tener después de 2019. Sí, Me claro. preocupa mucho eso. ¿Y en la charla, el peronismo, hay alguna mesa del peronismo en la que te gustaría sentarte? Sí, me siento, de hecho. Ahora creo que el jueves, no estoy seguro, pero me siento mucho. Y es gracioso, Luis, porque si yo me siento con un empresario, soy un hombre de Estado. Obvio. Ahora, si me siento con un sindicalista, la cosa que me parece que está hasta una cosa clasista esa. Sí, sí, Me da hay- mucho hay fastidio. un poquito. Y ahí se enojan los correligionarios, pero no puedo generalizar porque no todos son así, pero los gorilas me tienen harto. Pero ponele que se arma esta opción, ¿no? Cambiemos con una parte del radicalismo, el kirchnerismo, y hay una opción peronista, me da risa, ¿no? El peronismo racional, el peronismo que yo cuenta. ¿Te encontrás ahí? Yo me voy a encontrar en los programas, sinceramente, en los programas, porque, a ver, ¿qué vamos a hacer con el tratado con la Unión Europea? Las cosas que se discuten en un tratado de libre comercio, y en la Argentina no se habla de esto, son cosas tan importantes, son cosas por las que hubo guerra, por las que hubo dictaduras militares. Acuérdense la guerra del opio en Japón, por ejemplo. Son bloqueos navales. Son cosas muy importantes. En otro tiempo se hacían guerras por estas cosas. Nosotros estamos negociando con la Unión Europea un tratado de libre comercio. Nada más y nada menos que con un área supranacional muy poderosa. Y veo a veces en los medios que dicen, ay, como una buena noticia se está por cerrar. ¿Y por qué es una buena noticia? Si no se sabe qué es lo que se está negociando. ¿Sabemos qué es lo que se está negociando en la Unión Europea? No se sabe nada. Yo me reuní con representantes de la Unión Europea y le dije, ¿por qué no podemos saber? No, porque son reservadas. Bueno, ¿cómo puede haber alguien que se alegre por un tratado
que eventualmente podríamos cerrar con la Unión Europea de libre comercio si no sabemos cuáles son los contenidos. Esta es una, a veces, digo, me refiero a los sectores más dirigentes, más a los dirigentes y a los que deberían estar informados, y a los partidos políticos sobre todo, porque si no, ¿para qué están? Y no hay un reclamo en este sentido. No, porque la grieta nos ha tontado, nos ha hecho más tontos de lo que sea. Es reduccionista. Hoy, 5 de diciembre, ¿el gobierno Macri está haciendo un gobierno bueno, malo, regular? Yo creo que el gobierno de Macri no está haciendo un buen gobierno. Más allá de sus intenciones, ¿eh? Yo reitero, me resisto, no quiero creer que haya egoísmo en la política. No puede haberlo. Porque si alguien gobierna para los ricos, para beneficiar solo a los ricos, pierde las elecciones enseguida. Puede ser que gobierne para los ricos, pero no por los ricos, sino porque cree que de esa manera se benefician por el derrame los que no son ricos. Y porque, por ejemplo, lo creen, está escrito, dicen, miren muchachos, por más intenciones buenas que tengan, en la medida en que se metan los gobiernos, hacen un desastre. Dejemos simplemente que los gobiernos garanticen estabilidad fiscal, garanticen estabilidad monetaria, equilibrio fiscal y alguna otra cuestión, registro de la propiedad y después piloto automático. El orden espontáneo del mercado resuelve todo. La mano invisible del mercado resuelve todo. Lo tienen escrito, no es que lo estoy inventando yo. Y yo digo, no, eso no ocurrió en ningún lugar del mundo. Porque la historia económica, no la teoría económica, dice que no ocurrió en ningún lugar del mundo eso. Y ahora, fíjense, hasta con el G20, ¿vieron lo que hicieron? Todas unas palabras extraordinarias. Lo primero que hicieron cuando llegaron a Europa, cuando volvieron, es prohibir la importación de petróleo de diésel argentino. El libre comercio, por favor, todos defienden. De Gaulle decía. Sí, claro. En política internacional no hay amigos, y se lo digo a los argentinos, no seamos sonsos. En política internacional, decía De Gaulle, hay intereses. Y lo que deben hacer los estados es, por supuesto, con ciertas matices también esto, defender sus intereses. Así es básico. Pero me quedé pensando algo que vos dijiste que es hasta una mirada bondadosa por este gobierno. Porque dijiste, sí. Yo no creo que sea un gobierno de ricos para los ricos, pues eso sería perverso. Sí. En todo caso es un gobierno de ricos para ricos porque creen en la teoría del derrame. ¿De verdad no crees que hay una mirada favorecedora de los amigos? No, yo no eso ya sería algo más grave, ¿eh? Eso sería algo más grave ya. Pues eso no sería ideología, eso sería conflicto de interés, eso sería más grave. Yo no tengo constancia de que exista eso. Ahora, eso no quiere decir que yo crea que en el campo del empresariado no haya egoístas, pero eso no hace política. Por eso no creo que haya que ir a reclutar cuadros técnicos a las corporaciones. Por eso creo que los partidos políticos deben ser unas instituciones fundamentales porque deben nutrir de cuadros técnicos formados en el interés general. En las corporaciones no se forman en el interés general. Pero ¿alguien cree que una empresa va a llevar a un técnico brillante formado en la defensa del interés general? Pero por Dios, y nosotros asistimos con una indiferencia a la penetración de cuadros técnicos formados en las corporaciones como pocas veces se había dado en el mundo. Bueno, el gobierno cree que eso es bueno, pero estoy seguro que muchos de los que llegan allí saben que eso no es lo mejor para el interés general, por lo menos, ¿eh? ¿Te quedaste con muchos libros de tu viejo? Sí, los tuve que donar, me quedé con todos. Deben ser como, no los he contado naturalmente, porque se hizo un inventario de todos los que están acá en Buenos Aires, deben ser como 9.000 libros. El otro día escuché un reportaje que hiciste acá, me pareció... No voy a contestar. No, ¿cómo? Sí. No, sí, no importa. No vos, ¿eh? Ah. No. Primero y principal, cuando hablamos de desarrollo, nadie está hablando de desarrollo en el sentido al que aludía la persona entrevistada por vos, como ¿Quién? Esa escuela de Tomás Abraham, que yo leo también. Hablamos en todo caso de desarrollo, cualquiera lo sabe, en el mismo sentido en el que se utiliza la palabra en las Naciones Unidas, en el PNUD, la construcción de sociedades más justas, la construcción de sociedades con economía sostenible, la construcción de sociedades equilibradas y equitativas, la construcción de sociedades cada vez más democráticas, en la que cada uno de los individuos tenga cada vez más capacidad de ejercer sus libertades. Eso es lo que decimos cuando decimos que con el crecimiento no alcanza y que hay que asociar al crecimiento el desarrollo y que esta es la deuda que tenemos nosotros desde 1985, no la democracia. No la democracia. La democracia no gobierna, ni abre la economía, ni privatiza, ni sanciona leyes tributarias. A eso lo hacemos los políticos. Y escuchando mucho a la sociedad y presionado muchas veces por circunstancias que no podemos controlar.
Así que la responsabilidad es primero de los políticos, pero luego del conjunto de la Total. sociedad. ¿Sabes por qué te preguntaba por los libros? Porque, bueno, creo que fue Tomás que habló de ese tema. Viste que ahora son Sí, todos, sí, son todos Alfonsín. frondicistas ahora. No, lo dijo Alfonsín, no era culto. Yo escuché y dije, ¿qué concepto de cultura tiene? Un concepto muy elitista. Ahora, si para ser culto tenés que ser filósofo, especialista en letras, bueno. Foucault, Sí. estamos fritos. Bueno. No, yo te preguntaba por lo... No, a mí, pero que no debía haber dicho esto. No, Pero, está muy bien. no, ¿sabes lo que creo que le falta a la política, Luis? Mira, me voy a arrepentir de decir todas estas cosas. Venga. Yo creo que la política, digo siempre yo, que nadie es dueño de la verdad en política. Y los que creen que es fácil hacer las cosas, que sean un poco más humildes, porque no es nada fácil. Es muy fácil criticar. Eso es facilísimo. Ahora, comprometerse y tratar, además de resolver los problemas, eso es muy difícil. Y necesita humildad la política. Creer que todo es fácil es más o menos creer que si yo estuviera haría las cosas bárbaramente. Eso es falta de humildad. No se da solamente en la política, se da también en la casi empresa todo, y el periodismo. y en los intelectuales. Entonces un poquito más de humildad. Porque le hacen mucho bien a la política siendo un poco más humilde. Total. Sobre todo esas referencias, que son referencias, porque no hay nada más, a mí, más estimulante que hablar con gente inteligente o que leer gente inteligente. Sí, claro. Más inteligente que yo, que no es muy difícil, por otro lado. No, ¿sabes por qué hablaba de los libros? Porque yo me impresioné, entré una sola vez al departamento ahí de Avenida Santa Fe de tu padre, y aparte del impacto de verlo a Alfonsín, que enmudecía uno me enmudece frente a las personas que admira, me impactó había una biblioteca Sí, impresionante. sí, claro. Y en Chascomús había otro que la tenía desde muy joven, de muy joven. Él incluso le gustaba escribir. Escribió un guión para una película, me acuerdo que se lo trajimos a Stivel para ver si podíamos vivir un poco de eso, porque en esos años, bueno, se hacía difícil. Y Stivel, ¿te acordás de Cosas Jugadas? ¿Cómo? Cuando David Stivel, dijo, clan no, Stivel. díganles que esto es para cine. Yo me acuerdo de una sola escena, la leí yo, una sola escena, era un político contra el que estaban intentando matarlo, había un atentado contra ese político, se estaba planeando, la novia se entera, siempre se peleaba con el político la novia, como se pelean las mujeres de los políticos, y tienen razón, y se entera de que lo van a matar en un acto multitudinario, y ella llega a la plaza, me acuerdo de esa escena, y trata de avisarle que no suba al palco, estaba ya en el palco, y que se baje del palco, le grita Alfonsín, Fernández, le grita, no Fernández, creo que se llamaba Fernández el político, le quiere decir, bajate que van a atentar. Pero la gente cuando escucha al Fernández empieza a gritar Fernández, cosa que no puede avisar. Me acuerdo de esa escena. ¿Hay a un pibe de 20 que nos está viendo y que no tiene registro realmente tu padre, ¿hay algún libro que te parece que lo pinte bien a tu viejo? No, yo no sé. Yo le recomendaría Memoria Política, por ejemplo, que habla de la gestión, ¿no? De él, Sí, obviamente. ese libro léanlo, porque además está escrito con mucha claridad, no es un libro de teoría. Él escribió otro libro que tiene más que ver con la teoría política, incluso Democracia y Consenso también tiene una parte muy teórica, pero en Memoria Política es un libro que hace un balance de los aspectos más criticados de su gestión. ¿Cuánto hace que se fue? Que también lo vi a Marcelo Birmacher acá. Sí. Y le agradezco a Marcelo, lo puedo mandar a Marcelo porque incluso me comprometí con él a regalar cada vez que tuviera que hacerlo un libro de él. Ahora hace tiempo que no lo vengo regalando. Escúchame. ¿Por qué? Porque hizo un elogio de ese Muy libro. grande tu padre. ¿Cuánto hace que se fue, don Raúl? En el 2009. No, perdón, sí en el 2009. 9 años. En el 2009. ¿Y cómo lo bancás? Y como es difícil, además han pasado muchos años, uno está preparado para que los padres lo dejen, pero bueno, claro, me pasa algo a mí, parece mentira, ¿no? Como padre y como político, parecido a lo que ha pasado en la sociedad, que ha crecido, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en mí también. Y ojalá estuviera acá. De una cosa estoy seguro, que si estuviera acá, seguro lo haría mucho mejor que yo. Seguro lo haría mucho mejor yo, pero estaría procurando que no se cometan los mismos errores que yo creo que viene cometiendo el partido. Una vez alguien del peronismo, yo preguntaba esta cansada de si Evita viviera, ¿qué sería? Entonces Sí. alguien muy inteligente me dijo, sería la jefa, déjese de bromar. Y yo pienso, digo, si don Raúl viviera, también sería el jefe sin sí, hambre, ¿no? no, pero creo que hubiera evitado
que el partido incurriera en esta actitud pasiva, condescendiente, que no es la más adecuada para el país, ni la más adecuada para el partido, pero primero para el país, ¿no? Bueno, me gustó verte, gracias. Bueno, gracias Luis, muchas placer gracias, verte. muchas gracias. Petrilac creó Danske, la mejor protección para tus maderas de clima extremo. Ahora vas a trabajar menos y vas de manera muy fácil a poder proteger sin lijar. Es transparente, resalta la veta y decora con colores muy naturales. Danske, la mejor calidad y duración del mercado. Petrilac protege tus maderas, vos las disfrutas. Danske, para proteger tus maderas al exterior, sin lijar, fácil de mantener, seca rápido y dura más. Danske de Petrilac. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.